Para llevar el color. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. El siguiente programa cuenta con el sistema de lengua de señas. Muy buenas noches. Luego de 6 meses de conversaciones en La Habana, el pasado 26 de mayo, los representantes del gobierno y de las FARC anunciaron en un comunicado conjunto que habían llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda, el que se refiere al desarrollo agrario integral. Y aunque quedaron algunos temas pendientes, salvedades las llamó el negociador Iván Márquez de las FARC, los principales medios y muchos sectores aplaudieron este primer acuerdo y lo calificaron de histórico. Mientras tanto, sectores políticos, especialmente el uribismo, dijeron que era un anuncio para calmar a la galería porque estaba aumentando el pesimismo sobre las posibilidades de éxito del acuerdo de La Habana, de las conversaciones de La Habana, y no escatimaron calificativos o adjetivos para descalificar ese acuerdo como inane, inocuo, vacío, insustancial, ilegítimo incluso. Sin embargo, este acuerdo, este anuncio ha sido primer plano de las noticias de la pasada semana, lo mismo que la crisis que se generó a raíz de la reunión que hubo entre el candidato opositor, hoy gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, de la oposición de Venezuela, y el presidente Santos, que fue considerado como una traición por el gobierno de Maduro. Crisis que algunos en el país, aquí en Colombia, consideran que puede afectar el desarrollo de las conversaciones de La Habana. Para aportar claves a esta discusión y para ver cómo ven el futuro de las conversaciones de La Habana y de si la crisis con Venezuela afecta o no estas conversaciones, nos acompañan esta noche el doctor Oscar Iván Zuluaga, precandidato por el Centro Democrático, economista, ex senador entre 2002 y 2006, exministro de Hacienda en el segundo mandato de Álvaro Uribe y cofundador del partido de la U, que es el partido de gobierno que hace parte de la Unidad Nacional. También nos acompaña el doctor Darío Fajardo, antropólogo de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Externado de Colombia, reconocido investigador sobre tierras, conflicto armado y violencia y autor de numerosas obras sobre el problema agrario y el desplazamiento forzado. Está también con nosotros Carlos Medina Gallego, licenciado en Ciencias Sociales y doctor en Historia de la Universidad Nacional, donde es profesor de la Facultad de Derecho. También es autor de numerosas investigaciones sobre el conflicto armado y la historia de Colombia y es uno de los organizadores del foro académico que acompaña el proceso de paz. Y como siempre, Antonio Caballero, escritor y periodista que nos acompaña y nos ayuda en la conducción y en la dirección del programa. Para introducirnos en la discusión, el equipo periodístico de Las Claves ha preparado un breve reportaje que los invito a ver. Por fin, después de 6 meses de negociaciones, se firmó en La Habana hace unos días el primer acuerdo entre la representación del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que manda Timochenko. El acuerdo sobre este primer punto de la agenda, titulado Definición de un desarrollo agrario integral para Colombia, fue presentado por diplomáticos de Cuba y Noruega como países facilitadores. Incluye el acceso al uso de la tierra, la formalización de la propiedad agrícola, la protección de las zonas de reserva campesina, la definición de la frontera agraria y otros aspectos referentes a la mejora en las condiciones de vida en el mundo rural. Algunos observadores opinan que el acuerdo ha dejado para más adelante algunos aspectos que podrían ser polémicos, como el de la extranjerización de la tierra o el impacto de la minería.
Sin embargo, los sectores sociales que acompañan el proceso de paz, la comunidad internacional y el propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, han saludado con optimismo este principio de acuerdo. Es el caso del director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, el exministro Camilo González Pozo. Es una muy buena noticia para el país que se haya firmado el tema agrario, que ha sido en 50 años un tema central y de los más complejos. Y el 85% de lo que se pretendía ahí ha sido acordado. Le da optimismo al país, el proceso se ha acelerado, los otros puntos pueden tramitarse más rápido y yo creo que para noviembre podemos tener muy buenas noticias. No el final. Yo creo que tanto optimismo no es bueno que se alimente, pero sí un punto de no retorno. El camino ha quedado abierto en La Habana para tratar cuestiones con menor amplitud, especialmente la aplicación de la justicia transicional y la participación política futura de los hoy integrantes de las FARC. Para Camilo González, me parece que el punto de participación política tiene más aristas que el tema agrario, curiosamente, porque está lo penal, lo de justicia transicional, si hay extradición o no hay extradición, si hay beneficios penales para los jefes, si Timochenko puede entrar al gabinete ministerial o no. Son temas todos bastante gruesos, pero hay ya camino andado para la solución, incluso de esos temas. Tras la firma del primer acuerdo en la mesa de La Habana, amplios sectores de la sociedad colombiana y la expectante comunidad internacional se preguntan hoy: ¿se firmará el acuerdo de paz antes del final de este año? Bueno, quedan varias preguntas planteadas, pero no vamos a empezar por la que plantea, porque me parece que eso ya es para el final, me parece que es adelantarnos demasiado, pero yo quisiera de cada uno de ustedes como un breve análisis de lo que para ustedes significa este anuncio de este primer acuerdo con salvedades, si realmente es sustancial o es simplemente un catálogo de buenas intenciones. Doctor Oscar Iván, ¿quiere empezar usted? Claro, María Elvira. Bueno, primero agradecer la invitación, saludar a todos los compañeros de debate y por supuesto al doctor Antonio Caballero. Yo he venido advirtiendo claramente que este proceso de La Habana significa unos riesgos grandes, muy importantes para el país. Y para mí el punto central es el tema de la legitimidad. Yo no entiendo cómo un Estado legítimo, como el colombiano, está sentado de igual a igual con una organización que sigue siendo todos los días acciones criminales y tiene como fuente de financiamiento el narcotráfico. Eso debilita por completo lo que se está discutiendo en La Habana. Si se quiere buscar un proceso con las FARC, tiene que haber una premisa inamovible, y es que hay que exigirle un cese unilateral de todas esas acciones criminales a las FARC. En estos días, por ejemplo, veía noticias cómo se ha acentuado el reclutamiento de menores. Entonces uno no entiende cómo una organización de este tipo le va a trazar una agenda rural, una agenda agraria al país. Hoy se habla nuevamente de paros de los campesinos. El fin de semana que estaba en el Tolima, los arroceros expresaban su dificultad para establecer un diálogo con el gobierno. Y la señal que está dando el gobierno es que es más fácil hablar con una organización con las FARC, que es el principal victimario del campo de los campesinos. Las FARC desde hace décadas perdió todo piso desde el punto de vista social, económico, porque tomó una decisión, dedicarse al negocio del narcotráfico como fuente de financiación de todo su accionar militar, de todo su poderío que ha desarrollado y ha amedrentado a la sociedad durante todas estas décadas. Y eso para mí es el punto central. Luego, este no es un proceso que tenga esa legitimidad completamente, no vale, porque desde la premisa inicial está planteado así. Doctor Darío, usted que conoce a fondo el problema de tierras en este país, ¿cómo ve este acuerdo? Bueno, en primer lugar, creo que es supremamente importante dar señales de que se está caminando hacia la paz con todas las dificultades que esto tiene, porque estamos tratando de salir de una guerra que lleva 60 años y más, diría yo. Entonces, mostrar que hay una disposición de paz, creo que eso ya es importante. Obviamente el país sí tendrá que tener mucha claridad para discernir el proceso mismo de la paz y el ámbito en el que se está desarrollando este proceso, porque a mí me parece que lo que ha planteado el doctor Oscar Iván Zuluaga
circunscribe mucho el proceso al tema muy coyuntural electoral. Mientras el país siga, digamos, siendo impulsado a mirar esto únicamente en el ámbito de lo ideológico, político, coyuntural, electoral, va a ser muy difícil que lo trascienda. Y me parece, y los medios son muy importantes, creo que el papel que puede jugar la Universidad Nacional en esto, las mismas Naciones Unidas, juegan un papel muy importante porque le deben ayudar al país a ver más allá de lo veredal, de lo terriblemente local que estamos acostumbrados y nos acostumbran insistentemente a mirarlo. Es decir, yo creo que mientras nosotros veamos este problema de paz como un problema de si el actor es legal o es ilegal, no vamos a entender los grandes procesos que se están dando en el entorno y que nos están conduciendo sin que nos demos cuenta a persistir en la guerra por unos intereses o a buscar una aclimatación de condiciones para las grandes inversiones que están pendientes de entrar al país. Pero yo creo que tanto el doctor Fajardo como el doctor Zuluaga se están saliendo un poco del tema que vinimos a discutir aquí, que es el tema del campo, del acuerdo sobre el campo al que por lo visto se llegó en La Habana entre las FARC y el gobierno. La situación macroeconómica y macropolítica que describe el doctor Fajardo, pues sí, naturalmente existe ahí. Y lo que plantea el doctor Zuluaga, la existencia es decir, el hecho de que se esté negociando en medio de la guerra y por consiguiente la organización armada de las FARC siga ejecutando actos de agresión, esto estaba previsto y es natural. Y se ha hecho siempre, lo hizo el propio gobierno del doctor Uribe, del cual usted formaba parte. El doctor Uribe llegó inclusive en un momento dado a ofrecerles a las FARC la convocatoria de una constituyente. Pero creo que debemos hablar un poco más del tema del campo, del tema del acuerdo. Y en el tema del campo lo que a mí me sorprende, del acuerdo al que se llegó en La Habana, lo que me sorprende es las obviedades que se acordaron. Es decir, son cosas que vienen discutiéndose desde hace 60 años, desde las leyes de tierras de López Pumarejo, en los años 30, y se llega a repetir exactamente lo mismo que se ha repetido 10 veces en el curso de estos 60 años. ¿No les parece a ustedes? Quisiera destacar en ese punto, perdóname un segundo, quisiera destacar a propósito de la Ley 200 del año 36, que uno de los temas de hoy, de la agenda de hoy, no es un tema innovador, es simplemente que se cumpla la Ley 160 de 1994. Entonces es impresionante, digamos, la regresividad con la que nos estamos moviendo cuando se está pidiendo simplemente que se cumpla una ley que fue, digamos, hija de la Constitución de 1991. No solo hija, es hija de las leyes de tierras del año 34, 36. Y se reiteró eso nuevamente en los tiempos de Alberto Lleras, cuando se creó el INCORA, y nuevamente con Carlos Lleras y su tentativa de reforma agraria. Yo recuerdo, doctor Zuluaga, que usted hace un par de años, siendo ministro, dijo que aquí se había intentado la reforma agraria y había sido un fracaso. ¿Usted sí cree que se ha intentado o justamente estamos discutiendo de nuevo lo mismo? Digamos que aquí ha habido una dificultad muy grande y es que los actores armados ilegales han cooptado el tema del desarrollo agrícola, del desarrollo rural. Es un fenómeno de los últimos por eso, meses. pero es que Pero no es también que los grandes terratenientes y los grandes empresarios del campo han impedido precisamente que se lleven a cabo también, digamos, aquí los culpables no son los grupos armados ilegales solamente. Aquí hay un problema de las élites y de los establecimientos locales y regionales que han impedido precisamente que se haga que el agro tenga una función social. Aquí hubo un hecho. No lo hemos dejado hablar. Tranquila. Mejor escuchar para después poder. Un hecho muy importante que hay que volverlo a poner sobre la mesa, que fue el acuerdo de Chicoral. Pues el pacto que acabó con la reforma agraria. Entonces, el fracaso, si queremos hablar de eso, pues miremos cómo se estaba moviendo la escena política en ese momento. Es decir, un acuerdo que trajo al país a los años 30. Y quienes estaban participando de ello, me parece que hay que identificar responsabilidades en este caso, porque eso no fue algo venido pues del ambiente exterior, no fue muy nuestro ese acuerdo. Pero yo quisiera señalar es lo siguiente. Primero, me parece que el tema es poder conversar un poco sobre
los puntos del acuerdo y lo que significan en materia de política agraria. Yo quiero ponderar en alta estima los términos en que fue anunciado el acuerdo, en razón de que no se conoce la letra menuda de esos acuerdos políticos. Primero, son unos acuerdos políticos que demandan de reformas hacia el futuro para que se puedan materializar y consagrar en prácticas sociales, administrativas y políticas importantes. Pero hay temas que son centrales que se han tomado allí y que se han planteado de una manera absolutamente democrática en una transformación significativa que a mí me parece del discurso de las FARC, que posibilita la flexibilización en el abordaje del tema y que no genera los grandes riesgos ni los grandes temores para los propietarios de la tierra, que incluso confluye con algunas ideas centrales de la SAP, de Rafael Mejía, que plantea que hay necesidad de hacer una gran transformación en el campo, que ubique la posibilidad de la construcción de un modo de producción agraria multisistémico y multinodal, en el cual puedan converger la agricultura comercial con la agricultura campesina, la agricultura de mercado con la que garantiza la soberanía alimentaria, que el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra se legalicen y se regularicen en este país, que los campesinos puedan jugar un papel fundamental en el desarrollo rural, tengan un lugar como sujetos sociales, sujetos de derechos, sujetos políticos, que se garanticen las condiciones de vida a las familias campesinas, que se pueda construir una relación con el campo, no solamente productiva, sino de seguridad ambiental, y sobre todo un tema que parece ser un tema espinoso y difícil, de que unas zonas que se han ido construyendo, que se han rescatado de los baldíos de la nación, puedan tener una titulación y se articulen a los procesos productivos de manera dinámica y no representen ningún problema. Déjeme decirle, las zonas de reserva campesina en este país están estimadas en el 0.9% del total de la propiedad privada. Y ellos quieren llevar las zonas de reserva campesina, pasarlas de 6 o 7 zonas de reserva a 54 zonas de reserva que tocarían en total 9 millones de hectáreas que representan del total de las tierras productivas el 10%. Lo que se está jugando en materia de tenencia, propiedad de la tierra, es el 10% de la totalidad de la tierra que está en manos, concentradas en manos de grandes terratenientes, de grandes empresarios, que pueden seguir estando tranquilos, como se ha dicho, y que van a seguir articulados a los procesos productivos. No veo allí en los acuerdos ningún riesgo para la gran propiedad, pero sí veo que hay unos avances significativos en materia campesina. Doctor Medina, como usted acaba de decir, no conocemos todavía la letra menuda de los acuerdos. Usted está hablando como si la conociera usted. Y no sabemos lo de las 9 millones de hectáreas, que no creo que representen el 10% únicamente de la tierra agrícola en Colombia. 9 millones, no hay 90 millones de hectáreas de tierra agrícola en Colombia. De tierras productivas, sí. Del total del área. Del total del área. Del país, pues, de tierras. Lo que se discute no son únicamente esas 9 millones de hectáreas, es el uso de toda la tierra en Colombia. Y eso se discute, según entiendo, sin conocer la letra menuda, insisto, dentro del ordenamiento jurídico actual y sin cambiarlo. No se trata de eso. Pienso que primero la FARC está tratando de buscar que algunos aspectos que están contemplados en la ley 160 puedan ser tomados en consideración, particularmente dos aspectos que son centrales en la confrontación en materia de tierras. Uno es de las zonas de reserva campesina. Eso hablamos después. Y la otra es las zonas de desarrollo empresarial. Allí hay una contradicción entre unas y otras, pero están localizadas en el marco de un modelo de desarrollo económico que es factible, que se pueda impulsar y que logre en alguna medida subsanar las contradicciones que hay en el campo entre propietarios y campesinos. Me parece que eso es importante. Pero yo creo que de lo que dice el doctor Medina y decía ahora el doctor Antonio Caballero. Mi punto es, ¿y por qué hay que discutir eso con las FARC? Nada de eso funciona mientras estén con el negocio del narcotráfico. El narcotráfico es el gran detonante de lo que puede ser esa concepción de ese modelo rural, que es la agenda que el país ha tenido por años, que no la ha cumplido, que no se ha llevado a cabo, que tiene rezagos, entre otras cosas porque es que las FARC no han permitido desarrollar una política agraria en el país. Las FARC han amedrentado el sector rural. ¿Por qué hay que discutir eso con las FARC? Si es un actor ilegítimo. ¿Por qué hay que discutir eso con las FARC
y no con las organizaciones campesinas, no con las organizaciones Porque las establecidas en canales organizaciones democráticas. campesinas, Ese es un las punto de fondo. Sí, me parece. Doctor dejemos Iván, ese- a las ver, organizaciones doctor campesinas Medina, llenaron la historia de este país de movilizaciones, de A ver. invasiones, de lucha por la tierra. Permítame. Fueron brutalmente agredidas, perseguidas, asesinadas. Se construyó un fenómeno tan criminal como el del paramilitarismo y el narcoparamilitarismo que ayudó a concentrar la tierra, y la tierra se concentró por la vía del despojo con la misma ilegalidad con que hoy se le reclama a la FARC estar defendiendo las tierras de los campesinos. Me dicen que interrumpa un breve momento. Dejo la pregunta planteada que hizo el doctor Oscar Iván Zuluaga, y el doctor Fajardo me dice que quiere, le pareció un buen punto. ¿Por qué negociar la reforma del agro con las FARC? En unos minutos volvemos con ustedes. Ya volvemos con Las Claves. Prepárese. Porque desde el próximo 16 de junio, armar el rompecabezas de nuestra historia actual para que el público común y sobre todo los jóvenes comprendan la situación que está viviendo el país. Crónicas de un sueño. Colombia, años 80. La historia de Colombia que no hemos contado. Prima, ¿cómo le va? Una serie de Canal Capital en coproducción con la Universidad Javeriana y su Centro Ático. Véalo todos los domingos a las 9 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Las Claves. Bueno, empezamos con la pregunta de este segundo segmento que dejó planteada el doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Por qué negociar los problemas del agro, el problema agrario, la cuestión agraria con las FARC, doctor Fajardo? A mí me parece que es una pregunta muy relevante, porque lo que pone sobre la mesa es que dolorosamente fue necesaria una guerra para que estos puntos se pudieran poner sobre la mesa. Se planteaba ahora que precisamente en los años 70 hubo una época de movilizaciones, se inició una época de movilizaciones muy grande, y el horror de eso fue la forma como se terminaron esas movilizaciones arrasadas. Es decir, yo creo que muy pocos países muestran la cantidad de asesinatos, desapariciones, masacres que se realizan para acallar la movilización campesina. Es decir, esto es increíble. Y el costo lo pagamos todos, porque el costo terminó siendo un grupo altamente beneficiado por subsidios del Estado, inclusive los subsidios más absurdos que hoy ustedes tendrán que estar de acuerdo conmigo. El campo no está pagando impuestos, es decir, ese es un subsidio que le estamos dando todos los colombianos para que un grupo de privilegiados continúe manteniendo tierras por fuera de la producción. Es decir, es que es absurdo que mantener tierras por fuera de la producción dé los beneficios que eso está dando aquí en Colombia, en primer lugar. En segundo lugar, lo que vimos en el gobierno pasado, de la inmensa cantidad de subsidios que se hicieron tránsito hacia competidores supuestos en el mercado internacional del tema de los biocombustibles, que no se sacan a unos precios que no son competitivos en los mercados internacionales. Hay un estudio de la FAO que se hizo en el 2008, que lo realizaron dos personas muy connotadas, Arturo Infante, Santiago Tobón, y mostraron que la competitividad de nuestros agroexportables era ninguna, y eso es lo que se está sucediendo en este momento. Entonces lo que tenemos nosotros es que se pone sobre la mesa una estructura político-económica que es absurda, es decir, eso no globaliza. Si queremos hablar en esos términos, eso no globaliza. Entonces se ha creado un puente que me parece muy interesante, porque lo recogen los acuerdos los comienzos de estos acuerdos de La Habana, entre lo que ya las Naciones Unidas en el último informe de desarrollo humano que se hizo en Colombia, pues lo hizo como un punto de aterrizaje
entre distintos sectores o para distintos sectores de la sociedad colombiana. A mí me parece que el tono de los diálogos en La Habana, el tema que se ha venido poniendo, el lenguaje que se ha venido poniendo, de alguna manera conserva mucha articulación con el informe de desarrollo humano. Es decir, esto fue un logro inmenso, poder acercar los interlocutores de estos dos, de este diálogo desde dos extremos que estaban muy distanciados y acercarlos en torno a unos temas que son muy viables, son temas que digamos que es muy difícil rechazarlos. Pero yo además quisiera que el doctor Oscar Zuluaga se llevara a este programa una idea. En La Habana no se está negociando absolutamente nada. En La Habana lo que hay es una mesa de conversaciones que llega a unos acuerdos políticos que deben tener unos trámites para que se produzcan reformas constitucionales o programas administrativos que permitan que se generen cambios. Pero no es que la FARC esté negociando nada. Está colocando unos problemas que son vitales para el entendimiento del conflicto colombiano y señalando una ruta que debe ser asumida por los sectores sociales y que yo pienso que se están legitimando en los foros nacionales que se han realizado. ¿Sabe qué hizo las FARC? Yo estuve al frente de los foros, del Foro de Desarrollo Agrario. Cogió todos los insumos del Foro de Desarrollo Agrario y los constituyó en 100 propuestas que fueran las que llegaron al acuerdo. Es como si se convirtiera en el amplificador, pero allí no se ha pactado nada, no se ha obligado reformas constitucionales de nada, están mirando qué mecanismos de referendación se hagan. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no está negociando a nombre de los campesinos absolutamente nada. Está colocando, como es una organización que pueda usted llamarla terrorista, otros la reconocen como política, que se ha revestido unas legitimidades institucionales que le permite sentarse a una mesa, está colocando unos problemas que consideran álgidos. Y en un momento en que el desarrollo de la guerra, posibilita que haya una asimetría en términos de acuerdos que resulta beneficiosa para el país y favorable para un proceso de paz. Doctor Oscar Iván, usted considera ilegítimo, pero si esos acuerdos se logran y además son refrendados por la opinión y de contera traen que miles de hombres dejen las armas, ¿no vale la pena esa negociación? Pero mire, Mara Elvira, y yo creo que no es cierto que no se esté negociando, se está negociando. Las FARC tiene unos propósitos muy claros con lo que está haciendo. No podemos creer que se esté haciendo un favor al país, yo no creo en eso. A mí me sorprende cuando uno se siente y mira la realidad. Hace escasas 2 semanas, conocí un informe que publicó El Espectador que valora por lo menos el $1.000 millones al año el ingreso a las FARC por el tema del narcotráfico. $1.000 millones, para no hablar de lo que significa la minería ilegal. Cuando usted se va para Caucasia y habla con los mineros informales y dice bajo qué circunstancias tienen que explotar, o cuando va y mira el negocio de la gasolina ilegal y detrás de eso está las FARC, uno enfrenta realidades. Hoy leía una noticia, pero espéreme, yo termino. El fenómeno del narcotráfico fue un fenómeno exclusivo de las FARC, pero permítame, yo termino. Atraviesa todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Sí, señor, pero se le está tratando de decir que defina la agenda del país, una organización como las FARC que se financia con el narcotráfico. Veía hoy una noticia que ocurrió el fin de semana. 4 campesinos en el Cauca fueron masacrados. 11:30 de la mañana y hasta ahora la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del comandante de la Policía Metropolitana, Luis Eduardo Martínez, presentan el balance, el informe sobre cómo la administración ha venido interviniendo las diferentes ollas o expendios de droga en la capital de la República. En la conferencia simultánea que se realiza con el presidente de la República, vamos a escuchar qué dice el comandante de la Policía Metropolitana. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Garantizar y mantener los resultados que hasta el momento se han obtenido hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá garantiza la presencia de personal las 24 horas del día.
Definitivamente la experiencia que realizó la administración distrital en la zona del Bronx ha marcado el desarrollo y ha sido emulada en diferentes regiones del territorio nacional, pues la administración del alcalde Gustavo Petro ha sido enfática que no solamente recuperará los lugares físicos, sino también las comunidades que habitan en estas zonas. Así que el trabajo que se realiza o se realizó, mejor, en la zona del Bronx, pues ha enmarcado las actividades que otros alcaldes a nivel nacional han venido desarrollando para acabar, como lo solicitó el presidente de la República, en 90 días, ese plazo que le presentó a los diferentes alcaldes del país para que acabaran y para que intervinieran las diferentes ollas y expendios de alucinógenos que se encuentran ubicadas en las principales capitales y regiones del territorio nacional. Se conoció popularmente como el Bronx, después de una intervención que se hizo en la famosa calle del Cartucho, muy cerca de allí, que se concibió como un desalojo para poder construir un parque a través de mecanismos de renovación urbana, y que, contrario a lo que se suponía en aquel entonces, en lugar de erradicar el cartucho, lo que hizo fue crear hijos de ese cartucho, uno de ellos que se volvió más poderoso, el Bronx. ¿Qué evaluaciones hago de la experiencia ya de 100 días continuos de intervención en el Bronx? En primer lugar, se necesita un equipo sólido de mando entre la policía y la alcaldía. Situación que ha sido importante en la ciudad de Bogotá. A pesar de las discusiones políticas, se ha mantenido una unidad de mando y una coordinación estrecha entre la Policía Metropolitana y el alcalde de la ciudad y su administración. En segundo lugar, la intervención no fue concebida como una intervención policial pura, sino al contrario, siguiendo el criterio de articular lo que podríamos llamar lo social y lo policial al mismo tiempo. Lo que se hizo fue una intervención integral con un fuerte componente social a cargo de la administración y sus entidades, pero sin caer en la ingenuidad de que sin armas públicas, sin fuerza pública, se iba a lograr los objetivos sociales que nos proponíamos. Articulamos el esfuerzo policial, armado, de la fuerza pública con el esfuerzo de una política social innovadora. Voy a explicar algunos de los temas de esta política social. Lo que hicimos fue, en primer lugar, sostener la tesis de que no se trataba de un desalojo, sino que el triunfo de la operación social tiene que ver con que los habitantes de la calle continúen en el Bronx, no que se vayan del Bronx. Y para ello instalamos un jardín infantil, en primer lugar para los niños, que hoy ya tiene entre 40 y 50 niños y niñas entre 0 y 5 años. Un comedor que brinda alimentación gratuita para cerca de 700 personas. Tanto el jardín como el comedor fueron atacados por quienes gobernaban el mercado de la droga, lo que nosotros llamamos las mafias. Y después instalamos un centro de atención a los dependientes de la droga que en la ciudad de Bogotá se denomina CAMAT y que implica una nueva relación entre el Estado y el que padece la esclavitud de la adicción al consumo de las drogas. Antes eran tratados básicamente a partir del calabozo, el agua fría, el encarcelamiento. A partir de estas políticas, el dependiente de la droga es tratado como un enfermo. Y los CAMAT, que son atendidos por enfermeras, médicos, psicólogos, odontólogos, construyeron un nuevo diálogo con el adicto de la droga, un diálogo que se construye sobre la base de la confianza. Es decir, el adicto a la droga empieza a sentir que es un sujeto de derechos, que es un ciudadano o una ciudadana que tiene derechos
y que la relación del Estado con él debe ser el de la atención, no el de la represión. Ahora entramos hacia una nueva etapa que es intentar convertir al habitante de la calle, reciclador nato, que utiliza los ingresos del reciclaje para el consumo de drogas, en una fuerza del aseo en el centro de la ciudad remunerada. Es decir, que el Estado pueda entregarle recursos económicos al habitante de la calle. Esto debe tener una consecuencia, y es la disminución radical de la inseguridad en el centro de la ciudad. De hecho, las estadísticas hoy muestran que siendo la localidad de Mártires la localidad con mayor hurto en la historia de Bogotá, hoy ocupa prácticamente el 6º lugar, ha caído radicalmente el nivel de hurtos a 336 y se redujo sustancialmente el homicidio en la localidad. Es decir, los indicadores muestran que la política hasta ahora implementada en los últimos 100 días ha sido pertinente. Ahora, yo agregaría 2 temas más, porque estamos ubicados en el barrio San Bernardo, en una localidad contigua que es la localidad de Santa Fe. Seguimos, pero la luz. La luz. Avantel. Está bien, Caracol, ahí está en primera línea. Está en primera línea, Caracol. RCN, uy, está en primera línea. Y aquí me pusieron de Calanchín, de capitán. Ahí le toca. Toca porque somos de capitán. Ahí haciendo ahí. ¿Dónde fue el problema? Ya llegó. Hola, continuamos. Dos últimos aspectos de la experiencia. El tema de la renovación urbana. Decía que aquí estamos en el barrio San Bernardo, contiguo como localidad, que es de la localidad de Santa Fe, a Mártires, que es donde está el Bronx. Aquí existe el temor, en primer lugar, de que habitantes de la calle lleguen y construyan una nueva calle del Bronx en el barrio. De hecho, las mafias que dominaban y controlaban el mercado de la droga en el Bronx, golpeadas por la policía, todos sus jefes fueron capturados. Pero tienen sustitutos. Han comprado algunas casas en el barrio San Bernardo para convertirlas en centros de consumo bajo su control. Y el habitante de la calle adicto trata de buscar la droga y venir al barrio. Y aquí creo que hay que subrayar lo siguiente. Nosotros consideramos que el éxito de la política no consiste en erradicar la población de un lugar para que finalmente se vaya a otro, sino consiste en que en el lugar donde se intervino socialmente, los edificios que hoy son propiedad de Bogotá se conviertan en alojamientos y centros de servicio para el habitante de la calle, para otorgar dignidad en su vida y conseguir que no se irradie al conjunto de la ciudad. Por eso en este barrio lo que queremos hacer es un proyecto de revitalización urbana, que no de renovación urbana, que a los oídos de los bogotanos significa sacar la población prácticamente a la fuerza y expropiarla, generalmente población pobre, para sustituir el espacio por población un poco más adinerada. Aquí queremos es mantener la población y mejorar el barrio, que la población pueda vivir en edificios, apartamentos, calles pavimentadas, pero la misma población del barrio, de tal manera que logremos un proceso de dignificación y recuperación social. Y presidente, y por último, le recuerdo,
Finalmente, el objetivo debe consistir en separar al consumidor de drogas de las mafias. Y por tanto, el consumo de drogas tiene que ser tratado de una manera diferente en Colombia, por médicos, por científicos, y no por los jíbaros, los sayayines o los capos de la mafia. Implica una política antidrogas diferente. Muy amable. Muchas gracias. Lo que queremos continuar y perseverar este proceso de la mano, coordinando todas las acciones, tanto la parte policial como la parte social. Y quiero además felicitar a los votados porque ya vamos en 14 homicidios que están teniendo ya. Estamos en 21, ya venido a 14 y el objetivo es cumplir. Es una cosa por eso, como dicen en general, yo que al final de este año vamos a aumentar en Bogotá 1.000 policías más para poder continuar con ese proceso para poder continuar con ese proceso de ir bajando los índices de homicidios, que es uno de los indicadores. Sabemos que hay muchos más que donde también se está haciendo un gran esfuerzo. Pasamos entonces de Bogotá a Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. Saludamos ahí al general Castillón. Muy bien, es el alcalde mayor de Bogotá, acompañado por el comandante de la Policía Metropolitana y el secretario de Gobierno, presentándole el balance al presidente de la República en esta conferencia simultánea, presentando los resultados sobre la intervención social y policiva, como lo dijo el alcalde Petro, a la zona del Bronx. Él analizó también las consecuencias del cartucho, que básicamente lo que se hizo fue trasladar esta población a otras zonas de la capital de la República. Dice que uno de los éxitos de la administración distrital es que ha venido retomando zonas como el Bronx, no solamente el espacio físico, el espacio público, sino también recuperando a la comunidad que habita en esta, instalando diferentes CAMAT y comedores comunitarios y procesos de recuperación física y psicológica con estos adictos para quienes la administración distrital señala como enfermos. Toda la información y detalles de este balance de la alcaldía del alcalde Gustavo Petro en nuestra emisión del mediodía. Continúen con la programación del Canal Capital. La televisión pública debe ampliar las posibilidades simbólicas para la construcción de ciudadanía, democracia y sociedad civil. Canal Capital, televisión más humana. José Antequera, político colombiano de izquierda, asesinado en Bogotá a finales de los años 1980. Te recordamos, José. Canal Capital, televisión más humana. Por una causa hay que dar la vida. Jaime Garzón, periodista colombiano, asesinado el 13 de agosto de 1999. Canal Capital, televisión más humana. Buenos días, yo me llamo Jairo Guillermo García, alias El Vampiro. Lustro hace 22 años aquí en la zona de Usaquén. A mí lo que más me gusta de Bogotá son los cerros, la naturaleza pura. Me levanto a las 10 de la mañana, vengo a trabajar. Estos 36 años pues han sido muy bonitos para mí. Para mí lo más lindo es estar vivo, que no me duele ni una muela ni nada. Somos 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. Un sueño real que tengo es viajar por todo Colombia y Bogotá. Yo me puedo ganar un día muy bueno 50.000, 60.000 pesos. El día más malo me gano 10.000. Yo desayuno a las 10 de la mañana un chocolate, un pan y un huevo revueltos. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, yo quitaría todos los carros, solo bicicleta.
Yo a todos los bogotanos de parte del Vampiro les deseo muchos saludos y felicidades y que no les haga falta nada en la vida. Canal Capital. Televisión más humana. Yo soy María Eugenia Cruz Alarcón, soy madre de cabeza de familia, madre de 2 niñas y soy lideresa defensora de derechos humanos. Yo hago un trabajo a nivel nacional, pero también como vivo aquí en Bogotá, pues hago un trabajo aquí muy local, en la localidad de Kennedy. Hacemos un trabajo con algunas mujeres y algunas organizaciones. El hecho de ser defensora de derechos humanos nace conmigo, pero tomo mucha más conciencia de que este trabajo hay que hacerlo con mucho más juicio y de manera más cualificada, justamente cuando me convierto en mamá, pero también cuando me convierto en víctima del conflicto armado. Mis hijas valoran mucho este trabajo que yo hago. De hecho, Natalia quiere continuar con esto y quiere estudiar y prepararse. A mí me gusta pues el trabajo que mi mami hace, pues porque defiende a los demás, sin esperar nada a cambio. El reconocimiento que se haga públicamente, que ojalá todos los medios de comunicación masivos hicieran una campaña de divulgación de la importancia del trabajo que hacemos nosotras, no esperar a que se conozca el nombre de nosotras después de que nos muramos, sino estando en vida, porque esto también le va a dar mucha fuerza para que las otras mujeres se animen a hacer este trabajo también. Canal Capital, televisión más humana. Mujeres, se puede. Con miedo, pero se puede. Angélica Bello, exdirectora Fundación Defensora de los Derechos de la Mujer, fallecida el 16 de febrero de 2013. Canal Capital, televisión más humana.